Lesión 1. Antecedentes. Ocurre a veces que las prestaciones recíprocas de un contrato presentan una desigualdad notoria. Una de las partes, valiéndose de su mayor experiencia o capacidad intelectual o aprovechando las necesidades de la otra, logra hacerle suscribir un contrato en el cual sus obligaciones son considerablemente menos gravosas. Concepto de lesión: cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de un acto jurídico una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Nuestra ley exige dos condiciones a que medie un aprovechamiento de la necesidad: la ligereza o inexperiencia de la otra parte. B. Que se haya obtenido del contrato una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. La norma es flexible y deja libre a la apreciación judicial cuando la ventaja debe considerarse evidentemente desproporcionada. Para apreciar si ha mediado desproporción notable, los cálculos deberán hacerse según los valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Prueba de la explotación. Una de las cuestiones más debatidas en nuestra doctrina y jurisprudencia era la de si debía o no probarse el aprovechamiento de la inferioridad de la otra parte. Ha sido bien resuelta por el artículo 954. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las contraprestaciones. Contratos a los que puede aplicarse. Solamente los contratos onerosos pueden estar viciados por lesión, puesto que en los gratuitos las obligaciones pesan sobre una sola de las partes y, por lo tanto, mal puede hablarse de desigualdad de las prestaciones. La víctima de la lesión tiene dos acciones a su elección: la de nulidad y la de reajuste del contrato para restablecer la equidad de las contraprestaciones. ¿Quiénes tienen la acción? Solo el lesionado y sus herederos tienen la acción. Prescripción. La acción nacida de la lesión prescribe a los 5 años de otorgado el acto. Simulación 5.1. Concepto: cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aules a pasar a quienes en realidad se constituyen o transmiten. De una manera general, podemos decir que acto simulado es aquel que tiene una apariencia distinta de la realidad. Caracteres del acto simulado: todo acto simulado supone una declaración de voluntad ostensible y otra oculta, destinada a mantenerse reservada entre las partes. B. El acto simulado tiene por objeto provocar un engaño. C. Por lo general, la simulación se concierta de común acuerdo entre las partes con el propósito de engañar a terceros. Simulación absoluta y relativa. Es absoluta cuando se celebra un acto que no tiene nada de real. Se trata de una simple y completa ficción. Todo es mentira a un deudor que desea traer sus bienes a la ejecución de los acreedores, los vende simuladamente a un tercero. En un contradocumento consta que la operación no es real y que el vendedor aparente continúa siendo propietario. Es relativa. Se utiliza para dar una apariencia que oculta el acto real. La simulación relativa puede recaerlo sobre la naturaleza del contrato. Por ejemplo, una persona que desea favorecer a uno de sus hijos más allá de lo que le permite la porción disponible, simula venderle una propiedad que en realidad le dona. 2. Sobre el contenido del contrato. 3. Sobre la persona de los contratantes. Muy frecuente es el caso del testaferro. Prestanombre. Simulación lícita e ilícita. Lícita es cuando no va contra la ley y no perjudica a terceros. Ilícita es cuando es contra la ley cuando afecta a un tercero. Acción de simulación: cuando procede la acción entre las partes. Si la simulación es lícita, la acción entre las partes tendiente a que se declare simulado el acto es procedente. Algo más complejo es el problema cuando la simulación es ilícita. Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación. ¿Es necesario el contradocumento? En principio, la simulación entre las partes solo puede probarse por contradocumento, caso en que no es exigido a cuando existe principio de prueba por escrito.
B. Cuando haya confesión judicial del demandado de si aquel se ha extraviado por caso fortuito o fuerza mayor, como podría ser un incendio, un naufragio, si el contradocumento fue sustraído al interesado o si fue privado del condolo o violencia, si una de las partes ha cumplido con la prestación a que se obligó según el acto real y la otra se niega a cumplir la prestación recíproca. G. Cuando la simulación ha sido en fraude de la ley. Prueba de terceros. Mientras que el juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes, no puede serlo respecto de terceros. La situación de estos es muy distinta. Las partes han podido y, salvo casos excepcionales, debido procurarse un contradocumento, pero los terceros no pueden poseerlo, justamente porque la simulación se hace en su perjuicio. En tales casos, casi la única prueba que tienen a su disposición es la de presunciones. Solo por excepción disponen de documentos o testigos. Los jueces las admiten siempre que por su carácter y concordancia lleven a su ánimo la convicción de que el acto fue simulado. Las presunciones generalmente admitidas como prueba de la simulación son las siguientes. A. Debe existir, ante todo, una causa simulandi, es decir, una razón o motivo que la explique. B. El vínculo de parentesco muy estrecho o la amistad íntima entre las partes suele ser un indicio importante. C. La imposibilidad económica del comprador para adquirir los bienes que aparecen vendidos. También debe que el vendedor transfiera precisamente aquellos bienes que, por razones económicas, por ser su principal fuente de recursos o por motivos sentimentales, son los que más hubiera debido procurar, que quedarán en su poder en la falta de ejecución material del contrato. Por ejemplo, si el que aparece vendiendo una propiedad, continúa en posesión de ella y administrando la prescripción de la acción se prescribe a los 2 años, sea la simulación absoluta o relativa, intentada por las partes o por terceros partes, va a empezar a correr a partir cuyo le niegue el carácter de simulado. Terceros a partir de Q se enteran del negocio simulado.